Muy buenos días, somos el equipo 5, conformado por Sánchez Zárate Yushi Rafael, Suárez Torres Karina Abdulia y Valenzuela Mendoza Jesús Gilberto. Nuestro tema de práctica es identificación de malformaciones congénitas durante y después de la gestación. Misión. La Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana es una institución comprometida a formar profesionistas para la práctica de la medicina general a través de una educación integral y armónica, en lo intelectual, social, humano y profesional, que les permita el desarrollo pleno de conocimientos, habilidades, destrezas y valores para promover y preservar la salud, prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar oportunamente entidades patológicas que afecten a la población, con participación responsable en la conservación del medio ambiente en el contexto regional, estatal, nacional e internacional. Visión. Ser una facultad acreditada y reconocida en el ámbito nacional e internacional como una institución que impulsa el conocimiento científico y la transformación social en el campo de la enseñanza médica, divulgando la cultura, fomentando el deporte y extendiendo sus servicios en busca siempre del desarrollo armónico de la institución y por ende de la excelencia de sus egresados con un alto sentido humanístico y ético, apoyando integralmente el desarrollo de la sociedad. En este video analizaremos diferentes defectos congénitos del desarrollo embrionario por sistemas. Asimismo mencionaremos los factores teratogénicos que las causan. Teratogenia o dismorfogénesis es una alteración funcional, morfológica o bioquímica que se produce durante la formación embrionaria. Y el agente teratogénico puede ser físico, químico o infeccioso. Entre los agentes físicos que pueden causar mutaciones son las radiaciones de longitud corta como los rayos X, rayos UV o rayos cósmicos, además de agentes radioactivos o alta energía. Los agentes teratogénicos químicos son los más comunes. Entre estos se encuentran diversos fármacos, químicos que se ocupan en la industria o en la agricultura. Los anticonvulsivos y antiepilépticos son los más frecuentes, pues producen cambios en la comunicación intercelular, que es esencial para el desarrollo del embrión. Sustancias como el alcohol, la nicotina o la cafeína pueden causar cambios en las estructuras de las proteínas que intervienen en el desarrollo. Los agentes biológicos son principalmente víricos, ya que estos introducen su propio ADN en las células y por tanto modifican la información genética. Entre estos virus se encuentra el de la rubiola, que causa el síndrome de rubiola congénita, que causa defectos como pérdida de visión, ceguera, pérdida de audición, patologías cardíacas, discapacidad cognitiva y parálisis cerebral. Existen hasta 5 etapas donde pueden ocurrir malformaciones. La primera es la de gametogénesis, donde diversos cambios en el genoma pueden causar que el producto futuro ni siquiera sea viable. En este punto se pueden presentar incluso diversos síndromes como el de Turner y de Down. En el periodo anterior a la implantación hay una gran rapidez en la división celular, por tanto causan más daño teratogénico los compuestos que afecten a la síntesis de ADN o al ensamblaje de los microtúbulos. La etapa de gastrulación también puede ser afectada por factores teratogénicos, pues en estas se empiezan a formar las capas embrionarias. En la etapa de organogénesis hay mucha susceptibilidad a teratogénesis. Esto ocurre desde la 3ª semana a la 8ª. Los cambios causados por proliferación y migración celular y las interacciones entre las células y el remodelado tisular pueden causar efectos graves y ocurre algún proceso teratogénico. Por último, en la etapa fetal, donde ocurre maduración de tejidos, pueden ocurrir diversos síndromes teratogénicos relacionados con la maduración del sistema nervioso central o de tejidos. Iniciaremos el tema de las malformaciones musculoesqueléticas hablando de una de las más frecuentes. El pie equinovaro es un defecto congénito relativamente frecuente que se observa en alrededor de 1 de cada 1000 recién nacidos. Constituye el defecto musculoesquelético más frecuente y se caracteriza por múltiples componentes que dan lugar a una posición anómala del pie que impide la carga normal del peso corporal. La planta del pie muestra un giro medial y el pie está invertido. El pie equinovaro es bilateral en aproximadamente el 50% de los casos y es unas 2 veces más frecuente en los niños que en las niñas. A menudo se ha dicho que el pie equinovaro
se debe a un problema de postura anómala o de limitación de los movimientos de los miembros inferiores del feto durante la fase intrauterina, como los causados cuando existe poco líquido amniótico en el embarazo, pero más bien parece estar relacionado con herencia multifactorial, es decir, participación simultánea de factores genéticos y ambientales. Puede ser idiopático en un 95% de los casos, es decir, no existe una causa definida. Existen diversas presentaciones de esta enfermedad, desde leve hasta muy rígida. Puede ser postural, por compresión durante el periodo fetal. Puede ser sindromático o teratológico, formando parte de un síndrome, como el síndrome de Freeman-Sheldon. Neuropático, cuando existe asociado a un mielomeningocele o a una neuropatía periférica. Otras malformaciones, pero esta vez respecto a la formación de los dedos, son la polidactilia y la sindactilia. Ambas malformaciones congénitas son heredables. La polidactilia es una anomalía congénita, caracterizada por la existencia de dedos supernumerarios o bífidos. Esta puede presentarse aislada o asociada a otras malformaciones, formando parte de algunos síndromes conocidos, como el síndrome de Meckel o la trisomía 13. Cuando las manos y los pies del bebé se empiezan a desarrollar, tienen forma de manoplas. A continuación, se forman los dedos de las manos y de los pies. Si se forma un dedo de más, el bebé nacerá con polidactilia. A menudo, el dedo extra se forma de manera incompleta y carece de un desarrollo muscular normal. A su vez, la sindactilia también es un defecto congénito que afecta a las manos y los pies. Existen diversos tipos, por ejemplo, la sindactilia cutánea o de las membranas interdigitales simples. Es un defecto frecuente de los miembros, siendo más habitual en el pie que en la mano. Esta se debe a la falta de degeneración de las membranas interdigitales entre dos o más dedos. Esta eliminación del tejido que une los dedos tiene lugar a través del proceso de muerte celular programada o apoptosis. El bloqueo de estos acontecimientos celulares y moleculares es posiblemente el factor responsable de los efectos de los dedos. Por su parte, la sindactilia ósea, que consiste en la fusión de los huesos o sinostosis, tiene lugar cuando no se desarrollan las escotaduras entre los rayos digitales y en consecuencia no se produce la separación de los dedos. Pasando al tema de las malformaciones congénitas del sistema respiratorio, tenemos la malformación adenomatoidea quística, la cual es una anomalía poco frecuente de desarrollo pulmonar, caracterizada por la proliferación y dilatación anormal de las estructuras respiratorias terminales, que dan origen a quistes de variados tamaños y localización. Esta constituye el 25% del total de malformaciones congénitas del pulmón. La gran mayoría, 85%, se diagnostican en los 2 primeros años de vida por diestrés respiratorio o infecciones a repetición. Esta es una enfermedad no hereditaria, esporádica y asociada a síndromes genéticos, como la trisomía 18 y la displasia renal hereditaria. Algunas hipótesis refieren que se debe a una falta en la interacción del endodermo con el mesodermo, a una falla en la irrigación, o que podría deberse a un desequilibrio entre la proliferación celular y la apoptosis durante el desarrollo pulmonar. Por su parte, la fístula tracheoesofágica consiste en una conexión anómala entre la tráquea y el esófago en uno de cada 3.000 a 4.500 recién nacidos vivos. La fístula tracheoesofágica es la malformación congénita más frecuente del tracto respiratorio inferior. Los lactantes con el tipo más habitual de fístula tracheoesofágica no pueden realizar la deglución, de manera que a menudo eliminan abundante saliva en reposo y presentan una regurgitación inmediata de la leche cuando se les alimenta. El contenido gástrico e intestinal
También puede presentar reflujo desde el estómago a través de la fístula hacia la tráquea y los pulmones. Esta se debe a la división incompleta de la parte craneal del intestino primitivo en las partes respiratoria y esofágica durante la cuarta semana. La fusión incompleta de los pliegues tragioesofágicos da lugar a la aparición de un tabique tragioesofágico anómalo y de una fístula entre la tráquea y el esófago. Ahora demos lugar a las malformaciones congénitas del sistema nervioso. El sistema nervioso se desarrolla a partir del tubo neural, el cual es un canal estrecho que durante la tercera y cuarta semana del embarazo se pliega y se cierra a fin de formar el encéfalo y la médula espinal. El encefalocele es una protrusión o un bulto formado por la salida del encéfalo y las membranas que lo recubren a través de una abertura en el cráneo. Este se produce cuando el tubo neural no se cierra completamente durante el embarazo, por lo que el resultado es una abertura que se produce en algún punto a lo largo del centro del cráneo, entre la nariz y la nuca, más frecuentemente en la porción occipital de la bóveda del cráneo. Por lo general, el encefalocele se detecta inmediatamente después del nacimiento. Los encefaloceles que se producen en la parte de atrás del cráneo presentan más probabilidades de causar problemas del sistema nervioso. Los signos de encefalocele pueden incluir acumulación de mucho líquido en el cerebro, pérdida total de la fuerza en los brazos y las piernas, cabeza de tamaño inusualmente pequeña, uso no coordinado de los músculos necesarios para el movimiento como aquellos que se usan para caminar y para alcanzar algo, retrasos del desarrollo, discapacidad intelectual, problemas de la vista, retrasos del crecimiento y convulsiones. La anencefalia es un defecto de nacimiento grave en el cual el bebé nace sin partes del encéfalo y el cráneo. La anencefalia se produce cuando la parte superior del tubo neural no se cierra por completo. Esto a menudo resulta en el nacimiento de un bebé sin la parte frontal del encéfalo, el prosencéfalo, ni la parte encargada del pensamiento y la coordinación, o sea, el cerebro. Aún no se conoce a ciencia cierta la causa exacta de la anencefalia, aunque se cree que puede ser causado por una combinación de genes y otros factores, como los elementos dentro del ambiente con los que la madre entra en contacto, o lo que coma o beba, o ciertos medicamentos que usa durante el embarazo. A lo largo del embarazo se realizan exámenes prenatales que indican si hay defectos de nacimiento y otras afecciones presentes. La anencefalia daría resultados anormales en las pruebas de detección en suero o sangre, o bien podría observarse en una ecografía. En algunos casos, la anencefalia podría no diagnosticarse hasta después de que nazca el bebé. La anencefalia se observa inmediatamente cuando el bebé nace. Tratamiento. No existe una cura ni un tratamiento estándar para la anencefalia. Casi todos los bebés que nacen con esta afección morirán poco después de nacer. Ahora demos paso a las malformaciones del sistema urogenital. Las malformaciones anatómicas congénitas del aparato urogenital son más frecuentes que las de cualquier otro aparato o sistema. Las anomalías de las vías urinarias predisponen a los pacientes a muchas complicaciones, como infección urinaria, obstrucción, formación de cálculos y alteraciones de la función renal. Las anomalías genitales pueden causar disfunción misional o sexual, alterar la fertilidad, causar dificultades psicosociales o una combinación de estas. Comencemos con la extrofia de la vejiga. ¿Qué es la extrofia de la vejiga? Es una combinación compleja de trastornos que se producen durante el desarrollo del feto. Este es un trastorno poco frecuente, que se produce en aproximadamente 2 de cada 100.000 nacimientos. Es levemente más común en los varones y varía en la gravedad. Este trastorno en general compromete muchos sistemas del cuerpo, entre ellos las vías urinarias, el aparato locomotor y el aparato digestivo. La extrofia de la vejiga significa que la vejiga ha girado de adentro hacia afuera y está expuesta en la parte externa del abdomen. Como la vejiga y otras estructuras están expuestas al exterior del cuerpo, la orina gotea continuamente sobre la piel, provocando irritación local. A menudo, la extrofia de la vejiga se asocia con lo siguiente: huesos del pubis ensanchados, piernas y pies rotados hacia afuera,
defecto en forma de triángulo en el abdomen y visibilidad de la membrana de la vejiga, que suele ser de color rosado brillante. Músculos abdominales de forma normal. Desplazamiento del ombligo. Por lo general, este se ubica por sobre el defecto. Posible hernia umbilical. Pene corto y pequeño con una abertura uretral a lo largo de la parte de arriba del pene, o epispadias. Y en el caso del sexo femenino, una abertura vaginal estrecha, labios anchos y uretra corta. Ahora continuamos con la criptorquidia. ¿Qué es la criptorquidia? La criptorquidia es una patología que se produce cuando no hay descenso del testículo hacia el escroto. Ocurre en el 3% de nacimientos de niños varones en México. Cuando se presenta solo en un testículo, hablamos de criptorquidia unilateral, mientras que cuando se presenta en ambos testículos, se denomina criptorquidia bilateral. Diagnóstico. La detección de un testículo no descendido debiese ser al momento del nacimiento. Muchas veces el descenso de los testículos se da en los primeros meses de vida, por lo que es necesario consultar con un especialista para llegar a un diagnóstico de criptorquidia. Tratamiento. En casi la totalidad de los casos de criptorquidia, el tratamiento conlleva una cirugía llamada orquidopexia, que consiste en una pequeña incisión en la ingle para liberar el testículo de las capas que lo envuelven y descenderlo hasta el escroto. Algunas de las complicaciones que pueden provocarse por un tratamiento tardío o la falta de este son: hernia inguinal, torsión testicular, compresión del testículo por lesiones en la región donde está atrapado, problemas de fertilidad en la vida adulta, mayor riesgo de cáncer de testículo. Las enfermedades congénitas del sistema digestivo se deben por lo general a errores del cierre del saco vitelino. Entre ellas encontramos la atresia biliar, que se origina de la cuarta semana de gestación, donde se está formando el conducto biliar. En este caso no se forma y se llega a una obstrucción. Entre las causas más comunes se encuentran infecciones virales, pues estas afectan al código genético, y la carbamazepina, que es un anticonvulsivo. El divertículo de Meckel es una afección que por lo general no se nota sino hasta una edad avanzada. Ocurre cuando una parte del intestino se queda unida con lo que antes era el saco vitelino y se forma un conducto que no termina de cerrar del todo. Esto ocurre desde la quinta a la novena semana aproximadamente. Principalmente es causado por defectos genéticos recesivos. La enfermedad de Hirschsprung o megacolon agangliónico es una enfermedad congénita que se caracteriza precisamente por el megacolon, donde existe una hipertrofia del mismo y la ausencia de mecanismos de absorción. Por general se forma entre la sexta y la 12ª semana. Las causas son igualmente genéticas. Respecto a las enfermedades congénitas cardíacas, por lo general se debe a defectos en el tubo cardíaco o incluso a defectos que se presentan al momento del nacimiento con la modificación de la circulación debido a la dependencia original de la circulación a la placenta cuando es un embrión, cuando es un feto, y a su posterior cambio después de nacer. Un ejemplo de estas malformaciones al momento del nacimiento es el ductus arterioso persistente. Durante toda la vida fetal se presenta un conducto llamado ductus arterioso que se encarga de reducir la presión que llega a los pulmones desde la placenta. Si al momento del nacimiento este no se elimina, presenta un intercambio entre la sangre oxigenada y la que no lleva oxígeno. Entonces el producto tiene cianosis. Su principal causa es el virus de la rubéola, que causa estas malformaciones. Este virus afecta la división celular y por tanto afecta el desarrollo de los órganos. En general es incluso incompatible con la vida.